Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. Y el título de hoy es El precio de seguir a Cristo. El precio de seguir a Cristo. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Anteriormente a este pasaje, habíamos estado viendo cuando Jesús había enviado a sus 12 discípulos a predicar. Y recuerden que les había dicho que la parte en que envía y luego hay como un intervalo y luego retoma en el versículo 30. Entonces el intervalo del que estamos hablando, el paréntesis si se quiere, es esto que Marcos está introduciendo sobre la muerte de Juan el Bautista. Y aunque es un paréntesis, como lo podemos apreciar, sin embargo, a pesar de eso, no le quita la hilación de pensamiento que Marcos quiere transmitir. Recordemos, hermanos, de que el Evangelio de Marcos se basó en el testimonio personal del apóstol Pedro. Por lo tanto, Pedro no estaba en ese momento ahí con Jesús, no sabía lo que estaba pasando, había sido enviado juntamente con los demás. En ese ínter es que Marcos introduce esta narración. Si no hubiera habido un silencio, pero Marcos hace que no haya un silencio. Recuerden que la narración de Marcos es bastante activa. Dice, hizo esto, aquello y lo otro, siempre está en constante movimiento, ¿no? Ya lo hemos estado viendo. Entonces, por lo tanto, ahora Marcos, con esa misma capacidad de narración, introduce esta parte que estamos nosotros ahora leyendo. Ahora, el hecho de que Juan el Bautista esté narrado a continuación de que Dios o Jesús, vamos a hacerlo más específico, envía a sus discípulos, esto nos hace ver algo importante, que los discípulos de Jesús siempre van a pagar un precio.
No todos van a pagar lo mismo. Unos pagarán más, otros menos, pero siempre ser discípulo de Jesús conlleva un precio. Algunos están dispuestos a pagar ese precio, otros no lo están. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio por nuestra fe en Cristo Jesús? Esto es importante, porque si tu fe no está costando un precio, entonces tendrías que examinarte a ti mismo y decir, algo no está funcionando bien. Porque siempre, hermanos, a lo largo de toda la existencia del cristianismo, siempre seguir a Cristo, siempre ha indicado que hay que pagar un precio. Todos los discípulos de Jesús pagaron el precio. Los discípulos en su gran mayoría fueron decapitados, crucificados. La única excepción que murió de muerte natural, de vejez, fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron de una manera cruel, de una manera muy, creo que ninguno de nosotros quisiera morir así. Como les decía, no todos van a morir así, no todos van a pagar ese tipo de precio. Sin embargo, todos vamos a pagar un precio. Eso que quede bien grabado en nuestras vidas. Por ejemplo, los que recién conocieron a Cristo, que recién se han arrepentido y ya comenzaron a decir de repente a su familia, a los amigos que ahora son cristianos, comienzan a pagar el precio de ¿qué? De que se burlen de ellos, de que le estén diciendo, te sientes hermano, esto y aquello, y hasta la misma familia muchas veces se pone en contra. Entonces ya comienzan a pagar un precio. Pero conforme tú vayas conociendo más de Dios, el precio va a ser mucho más alto. Y conforme tú quieras servirme más a Dios, el precio seguirá siendo más alto. ¿Cuántos quieren ser usados más por Dios? Pues en la proporción que tú quieras ser usado, es que vas a tener que pagar el precio. Eso es así. Pero eso no es para desanimarse, no es para, entonces mejor no sirvo mucho a Dios para no pagar muy alto precio. No te equivoques, porque si Dios te eligió para alguna tarea, hay un propósito específico. Dios te va a fortalecer, aún teniendo que pagar el precio que tengas que pasar. Después de la muerte de Juan es cuando Jesús envía a los 12 al ministerio. Es la verdad, o sea, el orden está un poco invertido. Sin embargo, Juan lo acomoda de tal manera que no pierda hilación. Ahora, este tema que está indicando Marcos nos ayudan a poder tener una idea clara del tipo de pueblo que había en ese entonces. ¿Cómo estaba la población? ¿Qué es lo que pensaban? ¿Cómo razonaban? Sus principios. Pero también nos da una información detallada sobre quién gobernaba, qué clase de gobernante tenía en esos momentos el pueblo. Este incidente, hermanos, nos ayuda de alguna manera para contextualizar lo que más adelante Jesús dice en el versículo 34, que eran como ovejas que no tenían pastor. Cuando leemos todo esto, lo que acabamos de leer en estos momentos, nos ayudan a poner un marco de referencia, de tal manera que pueda haber un contraste muy claro entre Jesús como el rey legítimo, el rey de reyes y señor de señores, y el rey humano, con sus limitantes, con sus imperfecciones, con esas limitaciones propias de cualquier ser humano. Sabemos que aquí dice rey. Sin embargo, quiero decirles una cosa: Herodes jamás fue rey, nunca lo fue. Para poder entender un poquito más, hay que poder identificarlo de tal manera que no lo podamos confundir. Hay el padre de este Herodes que está mencionando, se llamó Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey cuando nació Jesús. Luego pasó un tiempo, y recuerden ustedes que ordenó este Herodes el Grande, el padre, es el que ordena la muerte de los niños allá en Belén. Pero el Herodes que estamos hablando en estos momentos, él fue uno de los hijos, uno de los 3 hijos de Herodes el Grande, y a cada uno pues comenzó a dividirles el reino.
Lo dividió entre su hijo Arquelao, Antipas y Felipe. Del cual estamos hablando es Antipas, y él coge el sobrenombre de Herodes. Por eso que algunos lo llaman Herodes Antipas. No es Herodes el Grande, es el hijo. Eso lo estoy contextualizando para que lleguemos a entender, porque como se menciona Herodes y Herodes, algunos podrían no entender correctamente, pero es bueno entender correctamente esto. Ahora, cuando Marcos escribe el rey Herodes, este título de rey, hermanos, cuando vamos al original, está de manera indefinida y muy general, es decir, de una manera bastante popular. Esto indica algo, que en realidad él no era rey. Esto lo único que indica es que estaba en gobierno. No era un rey como el que nosotros estamos acostumbrados a definir o como el diccionario lo define en nuestros tiempos. Marcos usa la palabra rey en el sentido de que popularmente así le conocían. O sea, la gente lo conocía así como rey, pero no era rey. El título verdadero u oficial, si se quiere, era tetrarca, porque el reino de Herodes el Grande se había dividido en 4. Entonces, una parte es lo que estaba gobernando Antipas, Herodes Antipas, del que estamos hablando en este momento. Aunque Marcos no nos da detalles acerca de los discípulos y la gira que ellos tuvieron por Galilea predicando, pero sí nos da algo importante. Nos describe el impacto sobre esa nación. Dice que el nombre de Cristo se había hecho notorio. O sea, no nos dice que lo que hicieron, no, pero sí el nombre de Cristo se había hecho muy notorio, muy famoso. Hermanos, aquí hay algo importante que nosotros tenemos que comprender. Que los discípulos cumplieron a cabalidad lo que Cristo les había mandado. Y cada vez que uno cumple, que un discípulo cumple a cabalidad la tarea encomendada por el Señor, siempre el nombre de nuestro Dios va a ser exaltado. Siempre el nombre de Él va a ser glorificado. Siempre el nombre de Cristo, hermanos, aunque la gente no lo conozca y no se congregue, siempre va a decir, sí, es que un cristiano, es que Dios siempre va a ser exaltado. Pero cuando muchas veces queremos hacerlo como nosotros creemos, menoscabamos el nombre de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos siempre cumplir a cabalidad lo que Dios nos ha mandado. Además de esto, tenemos que recordar lo que ya veníamos estudiando con anterioridad. Es importante recordar que cuando Cristo daba su voz, los enfermos sin esperanza se levantaban y se curaban, que los muertos resucitaban, que no había enfermedad imposible para el Señor que le hiciera el frente. Siempre el Señor los sanaba. Los leprosos quedaban limpios. Las tormentas callaban y enmudecían. Es decir, todo eso, aunado a lo que los discípulos estaban haciendo, de alguna manera levantaron la fama de Jesús. Por otro lado, quiero que entendamos que los discípulos, cuando fueron a predicar, enviados a cumplir el propósito que Jesús les había encomendado, la tarea, ellos no fueron para ser exaltados ellos mismos, sino para exaltar el nombre de Cristo. Es paradójico que el día de hoy, cuando se realizan este tipo de actividades, lo que resalta son los nombres de los predicadores, los nombres de los famosos cantantes, los nombres de él, porque para ellos es la gloria, a ellos se exaltan. No les interesa exaltar a Cristo, les interesa que sus nombres sean exaltados. ¿Se han dado cuenta de eso? Sin embargo, el discípulo verdadero no le interesa que su nombre sea exaltado, ni siquiera interesa que sea conocido. Lo que le interesa es que el nombre de Dios sea puesto en alto. Hermanos, los discípulos no buscaron su propia gloria, buscaron la gloria de otro más grande, que era su maestro. Como dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
No, sino a tu nombre da gloria. Siempre, cada cosa que hagamos, siempre tenemos que hacerlo con esa perspectiva de que la gloria sea para Dios, de que el nombre de Él sea exaltado. Seguramente una de las grandes debilidades de la iglesia moderna, hermanos, es que mucho hablamos de otras cosas, de las personas que nos caen bien, de los predicadores, de los que visitan, de los evangelistas, de la gente en general, pero poco hablamos de la gloria de Dios. Poco hablamos y hacemos de tal manera que la gloria de Dios sea exaltada. La impresión general que tenían en ese tiempo, cuando salieron los discípulos, es de que algo sobrenatural estaba pasando, de que Jesús era alguien, no sé, un extraterrestre. No entendían, no comprendían. Y los informes que llegan hacia el rey Herodes, porque es la forma como le llaman, es de que tal vez era Juan el Bautista, que había resucitado. Otros decían, no, es otro profeta. No tenían claro quién era. Ahora, sabemos por las escrituras que a Juan el Bautista no se le atribuye ningún milagro. Sin embargo, esta gente que decía, así es Juan el que ha resucitado, tal vez es porque lo tenían en alta estima. No hay un solo milagro que Juan el Bautista haya hecho, a pesar de que Jesús dijo que no se había levantado ningún profeta como él. Un profeta es un enviado por Dios, que es la voz de Dios, es la boca de Dios, y dice lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y lamentablemente muchas veces ese pueblo no quiere recibir esa voz de Dios, porque siempre el profeta, a veces solamente entendemos por profeta aquel que habla cosas futuristas. No, el profeta de Dios mayormente está centrado en hablar la palabra de Dios y lo que quiere Dios que su pueblo escuche. Y si vemos todos los profetas, casi todos no fueron populares. Los profetas no fueron populares, hermanos. Los mataron de una o de otra manera. ¿Cuántos quieren ser profetas? No tienen. Ya se desanimaron. Para que me maten, no, dice. Uno dice, es que tengo hijos pequeños. Otro dice, es que quiero ver a mis nietos. O sea, siempre va a encontrar un pretexto. Pero esa es la voz de Dios. Después de recibir los informes, a ver si era Juan el Bautista, si era Elías o si era cualquier otro profeta, Herodes primero titubeó, y eso lo dice ahí en Lucas 9:7. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos, otros Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este a quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pero ahí en el 6:16 de Marcos dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. Significa que a pesar de recibir 3 corrientes de opinión, Herodes dijo, no, yo creo que es Juan. Yo creo, esa era su opinión personal, era su punto de vista. Aunque realmente, cuando nosotros leemos la palabra, sabemos que no era Juan el Bautista. Por lo tanto, ellos tenían errores en cuanto a la identidad de Jesús. Sin embargo, en lo que ellos no estaban equivocados es de que algo sobrenatural estaba pasando. No tenían ese discernimiento espiritual, pero sí entendían que algo, tal vez de parte de Dios, estaba pasando en esos momentos. Tenían la identidad equivocada, pero no tenían la percepción equivocada, que son dos cosas diferentes. Marcos nos está presentando qué es lo que la gente pensaba, qué es lo que la gente razonaba a través de los ojos de Herodes, que era el gobernante en esos tiempos. Es interesante, hermanos, que tanto Jesús como sus discípulos predicaban el reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado. El reino, cuando hablamos del reino, estamos hablando de que hay un rey, y Herodes era el rey en ese momento. Eso, lógicamente, tuvo que haberle golpeado a Herodes. Y esto, hermanos, ¿saben por qué se daba? Porque en ese momento, como ahora también, se estaba viviendo una bajeza moral en cuanto al gobierno. Y esto ponía de manifiesto
o de evidencia que se necesitaba con urgencia un nuevo rey, que sea completamente diferente al rey que estaba gobernando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo vemos más adelante. Dice, al oír Herodes, dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Hermanos, cuando Juan viene y aparece con todo su ministerio, era la voz de Dios. Y a Herodes no le había gustado cómo Juan tenía exigencias morales que predicaba. Y él dice, te voy a encarcelar para que no sigas predicando. Y lo encarcela. Le escuchaba de buena gana, pero tenía encarcelado. Fíjense cómo es esto. Sí le escuchaba. Y de buena gana, dice. Pero a pesar de eso lo tenía encarcelado. Porque no quería que siga. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre diferente. Juan el Bautista era un hombre que se atrevió a decir las verdades. Ahora, después de matar a Juan, él estaba descubriendo que no podía silenciar la voz de Juan. Es como muchos mártires que han muerto, no pudieron silenciar el Evangelio de Jesucristo. Mataron a todos los discípulos y murió Juan, el apóstol. Sin embargo, el Evangelio siguió avanzando. Mataron a Policarpo, uno de los primeros pastores de la iglesia primitiva. Mataron de una manera tan cruel, ya lo hemos relatado en otra oportunidad. Sin embargo, el Evangelio no lo pudieron detener. En la Santa Inquisición mataron a muchísimos cristianos, pero el Evangelio siguió extendiéndose. Es decir, hemos visto por las noticias en Chiapas cómo mataron a pastores y a misioneros, pero el Evangelio sigue extendiéndose, porque no hay nada que pueda detener el poder de esta palabra. Y con Juan ocurrió como con Abel, quien había sido asesinado por su hermano Caín, y que Dios mismo dio testimonio, y aún muerto dice, habla por ella. Es decir, aunque la muerte nos detenga temporalmente, ¿sabe qué? El propósito de Dios no se va a quedar a medias. ¿Cuántos van entendiendo eso? Dice, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías, su mujer. No, la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le decía la verdad, fue el único que se atrevió a confrontarlo. Porque es lo que hace un profeta de Dios. Se atreve a confrontar el pecado. Se atreve a confrontar la mentira. Hermanos, para que ustedes entiendan un poquito, Herodes se había casado con la hija de Aretas, rey de Damasco. Pero en una oportunidad, dice que se encontró Herodías, que era mujer de su medio hermano, Felipe. Se encontraron los dos, Herodías y Herodes. Herodías era una mujer astuta, pero no solamente astuta, también llena de avaricia. Le gustaba el poder, quiso el poder. Y entonces dijo, esta es la oportunidad. ¿Y qué hicieron? Se confabularon los dos. ¿Para qué? Herodes se divorciaba de su esposa y Herodías se divorciaba de Felipe para poder casarse. Esa fue la razón. Se divorciaron, pero porque ya habían visto que a la otra persona. No se divorciaron por otra razón, se divorciaron porque ya se habían visto antes. Es decir, como a veces ocurre. No, pues a veces ocurre dentro de los mismos creyentes, aún dentro de los pastores. No, pues mi esposa ya, como que ya no tiene la misma figura de antes, ¿verdad? Entonces mira, estoy viendo a una hermanita que está más guapa, está más delgada tal vez, su piel está más tersa, y los ojos están más bonitos todavía. No, pues entonces hermanos, esa no es la forma correcta. Esa no es la forma correcta. ¿Entienden eso? Que se casan o se divorcian. ¿Por qué? Porque ya pusieron su mirada en otra persona. Y esto ocurrió en los dos, de hecho. Esto Juan es lo que estaba condenando.
Pero quien había manipulado todo, de alguna manera, ¿sabe quién fue? Herodías. Había manipulado este asunto. Lo había manipulado de tal manera de que Herodes pues cayó. Dijo, mira, sí, no, pues buena idea, ¿no? Qué buena idea. Mira, se me prendió el foco y a ti también, wow, pues vamos a hacer esto. Pero ahí hay algo que vamos a narrar a continuación. Hermanos, no podemos nosotros hacer este tipo de cosas. Y a veces ponemos pretextos para poder, si se quiere, deshacernos de la esposa o del esposo. Pero eso trae consecuencias. Eso es lo que Juan el Bautista estaba denunciando ahí. Otros se callaban. Juan el Bautista denunciaba. Esto es lo que le causó problemas a Juan. Siempre, cada vez que un profeta de Dios, sí, escúcheme bien, cada vez que un profeta de Dios ha denunciado el pecado, siempre le ha traído problemas a los profetas. Siempre. No hay una sola vez que haya denunciado y que todos digan, sí, tienes toda la razón. Ahora, Juan el Bautista entendía a un principio que hablar del reino de los cielos tenía que ver con la confrontación del pecado, sin importar su rango, sin importar la autoridad. Porque ante Dios, pues todos somos iguales. Y se tiene que denunciar el pecado al margen de quienes sean. Hermanos, muchos lugares se ha prestado para eso. Es más, he visto recomendaciones que a veces hacen los pastores. He visto lugares en los cuales dice, mira, van y recomiendan, mira, a ti, yo creo que tú te cometiste un error al casarte con tu esposo. Mira, ¿por qué no te casas con el hermano de allá? Están casados. Y van a decir, mira, yo también creo que tú cometiste un error, mira, ¿por qué no te casas con él? Harían una buena pareja y para la gloria de Dios todavía. ¿Ustedes se imaginan eso? Hermanos, pero eso he visto lugares. Conozco, o sea, que no hablo porque se me antoja, conozco de pastores que hacen ese tipo de trabajo. Hermanos, ser profeta de Dios, ser discípulo de Dios, es ser la voz de Él, ser la conciencia de Él. Y ese es el rol que se tiene que cumplir. Un verdadero discípulo siempre va a cumplir este rol de confrontar el pecado en la época que sea, en donde se encuentre. Siempre lo hemos visto así. Tenemos el caso de Noé. Hablaba del pecado que se producía en esos tiempos. Vemos el caso de Elías, vemos el caso de Isaías, que leyó incluso nuestro hermano al empezar. Vemos el caso de Jeremías, de Ezequiel, de Amós, es decir, todos los profetas, hermanos, que hablaron contra el pecado, nunca fueron la gente agradecida. Siempre estuvieron dispuestos a tener que menoscabarlo, menospreciarlo. Nos imaginamos que cuando Juan les dijo, estás en adulterio, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. En ese momento comenzó a haber peleas entre los dos. Tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa. Juan era un hombre inocente, pero a pesar de eso, lo culparon. Tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú. Y a pesar de que Herodes dice que le escuchaba de buena gana, porque es lo que dice, le escuchaba de buena gana. Y seguramente que le escuchaba de buena gana, ¿saben por qué? Porque muchas veces la gente de afuera se da cuenta cuando alguien es verdaderamente cristiano, cuando es verdaderamente honesto, cuando dice la verdad, cuando no está ahí para adular a la gente. Porque muchas veces la gente lo que quiere es que lo adulen. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando lo adulan, ¡wow! Pero cuando le dicen la verdad, cuando ponen el dedo en la llaga, entonces ese ya no va bien. Cuando eso tiene que ser lo más importante. Ahí por fin había un hombre que era íntegro, había un hombre que se atrevía a decir la verdad, incluso al rey. Había un hombre
que no demostraba temor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él, que Dios le respaldaba. Y cuando Dios respalda a alguien, ¿sabe qué? Uno tiene que vivir y en morir también, si es necesario, en integridad. Hoy en día hay muy pocos que tienen integridad. Y gran parte se debe a que no muchos están dispuestos a pagar el precio para adquirir la integridad. Y aunque a Herodes le gustaba escuchar a Juan, esto no quiere decir que él estaba dispuesto a obedecer el consejo de Juan. Por lo cual podemos decir que él tenía convicción, pero no tenía conversión, que son dos cosas muy diferentes. En Juan se cumplió lo que decía el profeta Ezequiel, y en el capítulo 33, versículo 32. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Desgraciadamente, hermanos, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. La gente ahí en Nazaret admiraban a Jesús, pero lo rechazaron. Admiraban a Juan, pero lo mandaron a encarcelar y hasta matar. Eso era. Herodes se encontraba ahora en una encrucijada y él se debatía entre dos pensamientos. Por una parte respetaba a Juan y le escuchaba, pero por otro lado no estaba decidido a dejar las relaciones pecaminosas con esa mujer, con la mujer de su hermano, y se dejaba arrastrar por ellos. De ahí la importancia que la iglesia ore por las autoridades, de tal manera que nuestras autoridades, no sabemos si se van a arrepentir, pero por lo menos que tomen decisiones sabias, que tomen decisiones coherentes, que tomen decisiones sensatas. Por eso tenemos que orar por las autoridades, hermanos. Herodes es un claro ejemplo de lo que sucede en nuestros tiempos. A muchos escuchan la palabra, les gusta la palabra, pero pocos están dispuestos a obedecer esa palabra. Están tan arraigados a sus pecados y les gustan demasiado como para poder abandonarlos. Sí, yo voy a la iglesia, pero no quiero separarme de mi pecado. Yo quiero ir a la iglesia, pero también quiero ir y mantenerme en mi pecado. Me gusta porque sí me confrontan y me hacen sentir que debo hacer algo, pero me gusta más mi pecado. Hermanos, muchas veces es justamente lo que pasa. Nos debatimos entre nuestra conciencia, que nuestra conciencia está ahí. Mira, estás regando, estás haciendo mal, esto, aquello y lo otro. Pero también nos debatimos con nuestras pasiones, que son tan fuertes y que nos arrastran y no nos permiten tomar una decisión correcta. Herodes era poderoso, astuto. Sin embargo, fíjense, era un hombre débil y gobernado por las pasiones incontrolables de su carne. Ya hemos visto cómo él había cedido ante Herodías para encarcelar a Juan. Y esto a pesar que él sabía que estaba cometiendo una injusticia. Sin embargo, su carne que atraía, la lujuria que lo atraía a Herodías, pudo más que sus propias convicciones. Porque él sabía que Juan era inocente, pero su lujuria por la mujer pudo más, que le hizo caso a la mujer y metió a la cárcel a Juan. ¿Se dan cuenta que hay poder también en el pecado? El pecado tiene ese poder. Por eso tenemos que tener bastante cuidado. Ahora, la Biblia no lo dice explícitamente, pero por las costumbres culturales que tenían, cuando alguien importante hacía una fiesta, como en este caso el rey, como en este caso Herodes, lo que normalmente hacían era contrataban prostitutas para que bailaran e hicieran bailes sensuales ahí delante de todos. Eso era parte de las costumbres. Por lo tanto, hermanos, dice que cuando Herodes vio bailar en forma sensual y provocativa a Herodías, también se deja llevar por la lujuria, no solamente la mujer, sino también la lujuria del baile que había realizado esta joven. ¿Qué joven? Era una adolescente. Porque, recuerden, la misma palabra que habla aquí para mencionar a la hija de Herodías es la misma palabra que utiliza para mencionar a la hija de Jairo. ¿Ustedes recuerdan?
que era una ¿de cuántos años? De 12 años. Es la misma palabra. Por lo tanto, la hija de Herodías era una adolescente. Y a pesar de la adolescencia, la lujuria pudo más de Herodes. Hermanos, en medio de esa noche de fiesta y alcohol y de pasiones encendidas e incontrolables, se encuentra frente a notables invitados, frente a los grandes amigotes que nunca faltan. Eso es lo que pasaba. Y en esa generosidad que cuando el alcohol le revuelve la cabeza, están dispuestos a dar todo. Es lo que estaba pasando ahí. Y más tarde se lamenta, pero finalmente tuvo que cometer el crimen de dar en muerte a Juan sin un justo juicio, simplemente porque fue llevado por la emoción o el calor del momento. ¿Cuántos saben de eso? ¿No les ha pasado eso en la cabeza antes? No en la misma situación, pero te llevas a tomar decisiones precipitadas y alocadas cuando están en circunstancias como esas. Marco lo que quiere aquí es que entendamos que detrás de ese porte real de Herodes, de ese hombre que era la autoridad suprema para todos ellos, detrás de eso había un hombre débil y esclavo de sus propias pasiones. Herodes tenía poder, pero no tenía carácter. Herodes era el rey, pero asimismo sí era gobernado por sus propias pasiones. Él no podía mandar en sus pasiones. Y el ser humano no ha cambiado el día de hoy. Sigue siendo de la misma calaña. Y son bastante parecidos a esa época de Herodes. Por otro lado, Marcos también tiene por finalidad contrastar el rey humano como Herodes contra el rey verdadero, Cristo Jesús. Hermanos, todos sabemos, los que estamos acá, por lo menos creo que sabemos, y tenemos la plena convicción de que en Jesucristo es el Rey de esta humanidad que necesita en estos tiempos tan malos, tan peligrosos, en estos tiempos donde verdaderamente el pecado sobreabunda, en estos tiempos donde la violencia está por todo sitio. Necesitamos un verdadero Rey, y el único que puede hacer un gobierno con las cualidades y características de Dios es Cristo Jesús. No han cambiado las cosas. Herodes tenía una conciencia culpable, porque él sabía que había matado injustamente a Juan el Bautista, y su conciencia entonces no lo dejaba tranquilo, de tal manera que cuando él escucha sobre Jesús, él dice: este es Juan, el que yo decapité. No dice el que mandé decapitar, porque él lo mandó. Dice el que yo decapité. El que yo decapité. ¿Por qué dice eso? Porque su conciencia lo estaba acusando. Hermanos, él estaba realizando un reconocimiento explícito de lo que había hecho. Tal vez después de matar o mandar matar a Juan Bautista, su conciencia venía una y otra vez, y hasta puedo imaginar que él como que en su conciencia veía ahí el plato con la cabeza de Juan, como ese día que tuvo que entregarlo. No lo dejaba tranquilo. Tal vez, hermanos, alguien podría pensar: pero ¿cómo un hombre de esa naturaleza tiene conciencia? Claro que sí, eso lo están diciendo acá. Su conciencia no lo dejaba tranquilo, estaba ahí. Tal vez por momentos lo acallaba con una fiesta, como algunos a veces acostumbran, con el alcohol, otros con las drogas o con diferentes situaciones, pero su conciencia, pasado esa situación, siempre va a sacar a relucir ese pecado, hacer recordar esa maldad. Siempre es así, y es lo que pasaba con él. Hermanos, esto nos tiene que llevar a la conclusión de que es imposible silenciar la voz de Dios. Es imposible. Herodes mató al profeta que hablaba de parte de Dios, pero tuvo que seguir escuchando a su conciencia. Qué interesante. Muchas personas también viven bajo esa voz abusadora de su conciencia. Tal vez hicieron algo que solamente ellos sabían, que nadie en su casa sabía, que no sabían sus hijos, que no sabía su esposa o su esposo o sus padres, y lo han ocultado a todos los demás, pero no han podido ocultarlo a su conciencia. Y es su conciencia la que les encarga periódicamente, de vez en cuando, recordar que lo que aquello que hicieron no está bien, que no es agradable a los ojos de Dios.
Quizás consiguieron convencer a todos de que lo que hicieron estaba bien, o más o menos bien, o que no era tan malo finalmente. Sin embargo, no han podido y no podrán convencer, ¿sabe quién? A su conciencia, que le sigue acusando. Tal vez no cada instante, pero periódicamente, cuando menos lo esperan, la conciencia está acusando. La única forma de poder encontrar libertad verdadera, ¿saben cómo es? Es acercándose a Jesús, confiando en Él, reconociendo su pecado, cosa que Herodes jamás lo llegó a hacer. Acercarse a Cristo, reconocer su pecado, reconocer su maldad, reconocer aquellas cosas malas que se hicieron, de tal manera que Dios pueda perdonar. Porque la conciencia es parte de lo que Dios utiliza para poder redarguir de pecado al hombre. La conciencia, hermanos, en algunas oportunidades puede quedar endurecida si constantemente se rechaza a la voz de Dios. Por ejemplo, en el caso de Herodes, ya hemos comentado que había encarcelado a Juan, no solo le había encarcelado, sino hasta mandado decapitar. Pero después quiso matar a Jesús durante su ministerio. Pero más adelante, hermanos, allí en las vísperas de la crucifixión, cuando él tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, y su único interés, ¿sabe cuál era? Era de verle algo asombroso, era de verlo como un milagrero más. Es lo que quería Herodes. Pero a veces es lo que el ser humano quiere. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Qué quería? Un milagro. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús se negó rotundamente a hablarle. ¿Por qué? Porque Herodes él había callado tantas veces la voz de la conciencia, la voz que Dios estaba utilizando, de tal manera que Jesús no quiere fama, no quiere reconocimiento de hombres que no quieren saber nada con él. Y es lo que Herodes estaba demostrando. Él no quiso saber nada con Dios. Fue confrontado, tuvo oportunidades y demostró que no quería. No le importaba. Le importaba un cacahuate. Escuchaba de buena gana, pero eso no significa nada. ¿Van entendiendo? Qué interesante. Por otro lado, hay otro personaje principal de esta historia. Es Herodías. Ahí en Marcos 19, 6:19, que es el pasaje que estamos leyendo, dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es el odio criminal, esa ambición que tenía esta mujer. No tenía escrúpulos y quería hacer lo que sea posible con tal de lograr sus objetivos. Hermanos, esta mujer, Herodías, en lugar de dar cabida a lo bueno, decidió dar cabida a lo malo. En lugar de matar a lo malo, decidió matar a lo bueno, que era el mensaje de Juan. Sabemos que Herodías había abandonado a su primer esposo, ya lo hemos dicho. ¿Y sabe por qué? Por la ambición. Le voy a explicar por qué. Porque Felipe era medio hermano con Antipas. Por lo tanto, en la distribución, ¿sabe qué? El padre, Herodes el Grande, no le había dado grandes territorios a Felipe. Por lo tanto, era un segundo, pues. No estaba al mismo nivel de Antipas. ¿Qué dijo? Pero cuando conoció a esta mujer, Herodías, Antipas dijo: esta es mi oportunidad de colgarme de la fama, del poder. Es la razón por la que abandona a su esposo. Así que esta es mi única oportunidad. ¿Conoce mujeres así? Que se agarran del poder, de la fama y hacen lo que sea para poder lograr sus objetivos. ¿Conocen así? ¿No? ¿No conocen? Qué extraño, ¿no? Acá. Ay, pensé que acá en México no se daba. Pensé que solamente se daba allá en Perú o en Estados Unidos. Hermanos, cuando Juan el Bautista aparece y comienza a confrontarlos con su pecado, se sintieron incómodos. Pero sobre todo ella, fíjense, ella fue la que se sintió más incómoda.
Cuando Juan comienza a denunciar por adulterio, ella se sentía bastante incómoda. Entonces Juan se convirtió en un obstáculo, en una piedra en el zapato para ella. De tal manera que dijo, no, me tengo que deshacer a como dé lugar para lograr mis objetivos. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, hermanos. Las esposas tienen una gran influencia en los esposos. Es tan grande la influencia, hermanos, y esa influencia puede llevar a la cima o puede llevar a la derrota. Lo vemos desde Génesis con el caso de Eva. Eva influyó en Adán, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Vemos en el caso de Jezabel con Acab. Jezabel influyó con Acab. Y ahora vemos el caso de Herodes. Herodías estaba influyendo sobre Herodes. Por lo tanto, hermanas, la mujer dentro del hogar tiene una gigantesca responsabilidad en el hogar, pero también delante de Dios. Estamos haciendo un paréntesis, porque sabiendo que tienen influencia, tienen que ser muy cuidadosas de su vida espiritual para no dejarse usar por el enemigo en contra de sus esposos muchas veces y echarla a perder todo. Los hombres tenemos responsabilidades similares, pero acá estamos hablando de Herodías, por eso me estoy deteniendo en este paréntesis. Esta mujer anhelaba el poder y al no poder ejercerlo legítimamente, lo ejerce manipulando a su esposo. Y lo manipula de tal manera que lleva incluso a que mate a Juan el Bautista. Hermanas que son esposas, cuídense. Porque al cuidarte de ser un instrumento del enemigo, estarás cuidando tu familia y tu matrimonio. No hay ningún amén. Pero una gran influencia. Lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. Herodías, hermanos, no tenía escrúpulos en usar a su propia hija como una vulgar bailarina con el fin de conseguir sus objetivos, con el fin de conseguir sus deseos. Pero cuando finalmente consigue dar muerte con el Bautista, ¿saben qué? Ella pensó que había logrado acallar la voz de Dios. Podemos decir con mucha franqueza que la muerte de Juan el Bautista fue consecuencia del odio de esta mujer. Y siempre es triste ver a un hombre de Dios, a un fiel siervo del Señor, pero ¿sabe qué? Su testimonio, aunque lo mataron, lo decapitaron, su testimonio sigue fiel hasta el día de hoy. Y él es un ejemplo a seguir por nosotros. Nosotros creo que podemos seguir admirando ese valor. Podemos nosotros seguir admirando esa lealtad a Dios. Podemos nosotros seguir admirando que su boca no se cayó para hablar lo que Dios quería que hablase. Denunciar el adulterio. Denunciar las cosas que estaban mal. Aún sabiendo que su vida corría peligro. Pero ese es un hombre de Dios. Ese es el profeta de Dios. Ese es el verdadero discípulo de Dios. Pero también podíamos ver bastantes similitudes entre Juan y Elías. No sé si ustedes recuerdan ahí, cuando Elías reprende a Acab, ahí en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 19. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Estaban reprochándole lo que habían hecho. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Porque cuando el hombre de Dios dice la verdad, muchos dicen, este es mi enemigo. No, este es mi enemigo. Es lo que pasó Acab contra Elías, después que mataron a Nabot para usurpar su propiedad. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Hermanos, al decir que se ganó el odio de su mujer Jezabel, no estamos diciendo que intentó matarlo por varios medios. La mujer de Acab fue la que se levantó a querer matar, porque lo tenía hasta cierto punto dominado. Miren ahí en el 19:1 de Primera Reyes, dice,
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Miren Jezabel, tremendo. Jezabel era la que incitaba permanentemente a Acab para que se entregara a hacer el mal, para que vaya en contra de lo que Dios había mandado. Hay un poder muy grande entonces en la mujer, muy grande, pero la mujer tiene que saber usarlo para la gloria de Dios. Porque a veces la mujer tiene un gran problema, lo usa entre comillas para su beneficio. Lo que no se da cuenta es que está destruyendo su matrimonio, está destruyendo su familia. Por eso tienes que cuidarte de esa gran influencia, hermana, que tú tienes en tu esposo. Y alguien tal vez se pregunte, y es natural, ¿por qué Dios no intervino para salvar la vida de su siervo? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Saben qué? No lo sé. No lo sé. Es la soberanía de Dios. Todas las vidas de los siervos del Señor, hermanos, están en las manos de Él para que los utilice conforme a Él le plazca, de acuerdo a su plan eterno que Él ya tiene. Y es lo que va a hacer. Cuando ese plan se ha cumplido, cuando ese propósito se cumplió aquí en la tierra, entonces el Señor nos va a llevar a su gloria. Él sabe de la forma como nos lleva. Sin embargo, a pesar de eso, hermanos, podemos ver un reconocimiento de parte de Dios a aquellos siervos. Después de todo este trabajo, después de la fidelidad de Juan el Bautista, después, ¿qué es lo que tuvo? ¿Saben qué tuvo? Una prisión injusta y una muerte violenta. Miren el pago, el precio que tuvo que pagar Juan el Bautista por ser un profeta de Dios, por ser un discípulo verdadero de Dios. Y esto ha seguido a lo largo de todos los tiempos. Mientras el mundo no sea gobernado por Cristo, va a seguir de la misma manera. Mientras los impíos se ríen, celebran, hacen fiesta, hacen tantas cosas, los siervos verdaderos de Dios van a sufrir. Van a sufrir. Y tal vez alguien ya está agüitado y dirá: ay, si voy a sufrir, ¿para qué quiero? Pero quiero ir un poquito más. Pero ¿saben qué? Este no es el fin. Dios tiene preparado un lugar especial para todos sus siervos en la gloria. Mientras que los impíos, fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 1:9, sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Estás pagando el precio por vivir tu fe cristiana? O tal vez tendrías que autoexaminarte si verdaderamente estás viviendo como verdadero cristiano. Porque cuando no se está pagando el precio, es que tal vez no estás viviendo como verdadero cristiano. Y al estar pagando el precio, hermanos, hay unas palabras maravillosas que nos animan. Esas palabras del sermón en el monte. Ahí en Mateo 5 está el sermón del monte, pero yo quiero ir al versículo 11 básicamente, donde dice: bienaventurados sois, dichosos sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es esto. Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sigues dispuesto a pagar el precio por tu fe cristiana? ¿Ven que pocos amén? Hermanos, seguir a Cristo hay un precio que pagar. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Tomar la cruz es negarse a uno mismo. Es pagar el precio. Es pagar el precio. En una oportunidad, un amigo misionero llegó a Checoslovaquia. Había un traductor. Él no hablaba checo, desde luego. Y cuando iba a predicar,
iba a predicar ahí en la congregación, habían reunido varios pastores, y ve que era de noche, y ve a los hermanos con guantes, que llevaban 2 guantes superpuestos, y llevaban lentes oscuros. Y le pregunta al traductor, y dice, ¿y quiénes son los hermanos que están ahí? Y dice, bueno, ellos son pastores. ¿Y por qué usan guantes? ¿Y por qué usan lentes oscuros? Pues ve y pregunta. Se acercó con el traductor y le dijo, hermano, disculpe, quisiera saber, yo sé que hace frío afuera, pero acá adentro hay calefacción. ¿Por qué usa guantes? El pastor le dijo, mira, cuando nosotros todavía estábamos bajo el gobierno comunista, llegó en una oportunidad, llegó en la noche, llegó el ejército, llegó la policía a todas las iglesias que estábamos acá, y entraron, me amenazaron que si yo no renunciaba a mi fe cristiana, me iban a sacar las uñas una por una. ¿Y qué pasó? Me dijeron, ¿renuncias o te sacamos? Yo no puedo renunciar a Cristo. Y le comenzaron a sacar las uñas de raíces con unas tenazas. La primera uña: ¿sigues siendo tan valiente que estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Y ellos no renunciaron, comenzaron a sacarle una por una todas las uñas de raíz, sin anestesia, desde luego. Le sacaron las 10 uñas. Ese tremendo dolor. Y a pesar de eso, estuvieron dispuestos a pagar por la causa de Cristo. Y fueron más allá y le dijeron, no renuncies aún con las uñas. No. Y esa es la razón por la que yo me cubro. Me pongo un guante para cubrir la mano y otro por el frío. Dice, mientras ustedes allá en América cantan coritos, saltan y brincan, nosotros acá en Checoslovaquia estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Eso es para la iglesia. Dijo, mira, tú vienes de allá, tú no tienes nada que enseñarnos de la vida cristiana, porque ustedes no están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Se quedó impactado este amigo, misionero, y le dice, ¿y por qué llevan lentes oscuros? O sea, estamos de noche. Me dice, te voy a decir, en otra noche llegó el ejército nuevamente, y mientras estábamos en el servicio, entraron, el ejército invadió totalmente, y nos dijo, y me dijo, ¿renuncias a tu fe en Cristo o te sacamos los ojos? Dije, yo no puedo renunciar a mi fe en Cristo. Al no renunciar a mi fe en Cristo, agarraron y me sacaron todo el ojo. No tengo ojo. Y por eso, para cubrirme, es lo que yo uso. Me sacaron los 2 ojos. Ustedes no tienen nada que enseñarnos en América. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Hombres que no son dignos de haber nacido en este mundo, llenos de maldad y de pecado, pero Dios así los quiso, para que sean ejemplos de nosotros. Estoy remontando a estos hombres que son más actuales que los de la Biblia, porque a veces veemos los hombres de la Biblia, decimos, sí, pero eso fue hace tiempo. Pero podemos ver hombres ahora en estos tiempos que están dispuestos a pagar el precio por la causa de Cristo. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio por tu fe en Cristo? ¿Estás dispuesto a morir para que verdaderamente Cristo vive en ti? ¿Estás dispuesto a decir juntamente con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Porque si no es así, ¿saben qué? Están perdiendo el tiempo. Porque siempre hay que pagar un precio para que el nombre de Dios sea exaltado.